este recuerdo a Diego en su cumpleaños. Ahí nos metemos en los temas institucionales rápidamente. Lo tengo a Juan Sen y quiero charlar con él de varios temas, como representante del peronismo, como concejal de la oposición, como un hombre de la política, joven, pero ya con su experiencia en la política de nuestra región. Juan, qué gusto saludarte, ¿qué tal? ¿Qué Bienvenido. tal, Néstor? Buenos días. Gracias por la convocatoria. Bueno, ¿cómo son estos días? Que acá tengo un par de tópicos a desarrollar, pero como todavía tenemos fresco lo que sucedió el fin de semana, me gustaría arrancar por ahí. Una cosa fue la elección, el resultado, bueno, la campaña en todo caso. El domingo, el resultado y ahora que ya uno puede hacer alguna segunda lectura, ¿qué podés decirnos desde tu lugar, desde tu bloque? Con mucha autocrítica, Néstor, porque no me imaginaba este escenario nacional donde muchas provincias donde se preveía que ganen los oficialismos locales o provinciales, termine ganando la Libertad Avanza. No me esperaba el resultado de Córdoba, el de Buenos Aires, y tampoco me esperaba el resultado de Santa Fe. Eso, por un lado, nos pone en un lugar preocupante porque demuestra que la clase política, los políticos no estamos haciendo una lectura correcta de la situación, porque si nadie la venía a venir, evidentemente falta diálogo con algunos sectores para entender que iban a votar. Si bien es muy difícil que el vecino te diga a quién va a votar, claramente hay una lectura que no se condice con los hechos. Entonces, es una autocrítica en lo nacional y referido a lo específicamente, después te lo vuelco a lo local, ¿no? Con Buenos Aires, me parece que la elección anterior, la provincial, tenía una boleta que era arrastrada por la figura de los intendentes, de los concejales, donde claramente se trabajó el territorio, entonces se logró otro resultado que fue el triunfo del peronismo ante la Libertad Avanza. En esta elección acá nos toca un escenario totalmente distinto. Si te pones a ver, de todos los frentes, de los tres grandes frentes que competían en esta elección, en el justicialismo no teníamos ningún candidato del departamento Castellanos. Ujú, ujú. Entonces, ahí fíjate cómo se empieza a alejar este armado territorial. Y voy a ser sumamente crítico con lo que te voy a decir. Y lo dije también en algunos medios de comunicación antes de las elecciones del pasado domingo. Dije, pasadas las elecciones en el Partido Justicialista, tenemos que darnos una amplia discusión puertas adentro. Y digo puertas adentro porque hoy no estamos en condiciones de llevarle un problema partidario al vecino que está viendo cómo llega a fin de mes o que no quede despedido de su empresa porque por alguna medida termine cerrando sus puertas. Es puertas Juan, adentro del partido, discutir qué va a pasar ahí y tenemos que renovar la política, tenemos que renovar las personas que toman las decisiones, porque esta fue una lista armada por los dirigentes para los dirigentes, sin arraigo territorial, y este eh, fue el resultado. bueno, esa desarticulación me parece que no es nueva, ¿no? Digamos, forma parte de la foto contemporánea, no es tan vieja, pero no es de ayer. Eh, ya había señales eh, en elecciones pasadas, en conductas de dirigentes, en algunas coaliciones en las que no se participó, decisiones que se tomaron de participar de otras que no representaban al peronismo o al justicialismo, complejo hoy definirlo, todo eso. Bueno, es como un rompecabezas difícil de volver a armar porque la referencia, como pasa con un rompecabezas, lo recibís con todas las piezas mezcladas, pero hay una referencia a la cual ir. ¿Está esa referencia? Porque yo veo las piezas, No, pero ¿cómo lo claramente armás? estamos, claramente estamos en el problema de la interna todavía. Eso es una realidad. Si nosotros no pegamos un golpe de timón y empezamos a mirar un proyecto de país, un verdadero proyecto de país, con políticas públicas que realmente abracen a toda la ciudadanía, con el cuidado
de la educación pública, de las universidades, de los jubilados, del Garrahan, de la discapacidad, pero profundizar eso, que no quede solamente como un título, vamos a seguir perdiendo elecciones y vamos a seguir viendo cómo la gente va a acompañar un gobierno como el que tenemos hoy en día, que va a terminar generando que muchas empresas, por ejemplo, nacionales cierran sus puertas. Así de grave es la situación, así de grave, es tremendo. Y como te digo, si incluso no hemos participado tampoco de la estrategia, del armado de la lista, y somos muy respetuosos también de esos procesos nosotros. Pero como te dije antes, yo había anticipado que después del 26 tenía que darse una instancia de discusión interna adentro de las puertas del partido para empezar a revisar cómo se arman las listas, porque tuvimos un agravante este año que no tuvimos las PASO. ¿Quiénes se Y que deben sentar, obviamente a criterio tuyo, quiénes se deben sentar en esa mesa? Estoy hablando de todos, Rafaela, porque todos, imagino que todos, eso todos. incluye a los gremios, que siempre fueron un motor del peronismo. Sí, claro. Eh, pero bueno, No, pero esas esto, líneas Néstor, internas, que mi, siempre, las líneas mi internas siempre planteo enriquecieron el debate, pero totalmente. aquí no lo han enriquecido, aquí lo han empobrecido y lo han desarticulado, por eso la debilidad, por eso este rol de un partido que no es protagonista ni en las urnas ni fuera de las urnas. Pero mi planteo, Néstor, no es únicamente hacia un sector. Yo digo que tenemos que estar todos los sectores discutiendo puertas adentro cómo mejoramos esta situación. Sí, Esto no claro. es con todos adentro. Acá no hay que tirar a nadie por la ventana, no es para echarnos en cara lo que se hizo mal. Y así tenemos que decir, tenemos este diagnóstico, bueno, tenemos que salir de ahí y tenemos que cambiar las formas. Si seguimos repitiendo la fórmula, nos vamos a extinguir. En cambio, si cambiamos, que estamos a tiempo de hacerlo, y empezamos a escuchar un poco a los territorios, a las regiones, a los vecinos, seguramente van a surgir otras cuestiones que nos van a permitir nuevamente ser protagonistas como alguna vez lo fuimos. ¿Vos considerás Pero que con el Milei... agravante de que hoy no tenemos paso a nivel nacional, Ujú. porque las diferencias antes de todas las vertientes del justicialismo se resolvían en las pasos. Bueno, hoy al no haber tenido las pasos también fue muy complejo poder ordenar una sola lista. Eso también hay que reconocerlo. Es probable que paso no haya más, ¿no? De acuerdo a quién gobierna No, y... a nivel nacional me parece que no va a haber, y a nivel provincial no me animo a decirte que no. Me parece que el frente que gobierna hoy la ciudad tiene tantos partidos que si Puyaro avanzaría con una modificación para eliminar las PASO, tendría una implosión en su frente, en Claro, Unidos, o claro, no le Provincias Unidas. convendría, según vos no le convendría al gobernador tomar No ese le camino. convendría al gobernador, pero tranquilamente podemos hablar un esquema de paso partidario o por frente, pero necesitamos una herramienta para poder resolver las diferencias de las formas de gobernar a través del voto de la gente. No digo de todo, quizás los afiliados a los partidos, no hay ningún problema, pero alguien tiene que ordenar esto. ¿Te Y sorprendió que mejor el que... apoyo a la Libertad Avanza en Rafaela? Digo, el volumen, ¿no? No, 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 ¿No? En Rafaela no me sorprendió, sí me sorprendió el bajo acompañamiento que tuvo la lista del intendente Biotti. Eso me sorprendió. Sí, bueno, No, eso... no me imaginé ese número. Yo veía más un escenario de tercios donde incluso, te digo esto acá, tercero el justicialismo. Creo que Claro. se iba a dar una discusión, una polarización entre la Libertad Avanza y Provincias Unidas, y el justicialismo, que siempre nos ha costado mucho las elecciones nacionales, estando ahí cerca en un tercer lugar. Pero no me esperaba que migre prácticamente todo el voto. O sea, claramente el oficialismo provincial Puyaro le erró con la discusión, con el planteo de tercios, y había una polarización, y que ellos, con el discurso que tenían, lo profundizaban cada vez más. ¿La Libertad Avanza llegó para quedarse o es un emergente de una coyuntura? Y ahora tienen que demostrar, porque en el 2023 han sido pocos los ejecutivos y los legislativos que han Ujú. ganado, al margen de la presidencia, no, que han ganado en el resto del país. Entonces, ahora que el 10 de diciembre van a asumir muchos en los cargos, ahí vamos a ver realmente el poder de fuego que tienen, y si las decisiones y medidas que aplican realmente benefician al país. Así que eso está por verse. A mí me parece que es importante poder generar consensos y acuerdos para
llevar tranquilidad al vecino. Creo que ahí es donde tenemos que estar. O por lo menos en Rafaela lo que vamos a tratar de hacer es en esa línea. Todo lo que beneficia a Rafaela lo vamos a acompañar y si entendemos que hay medidas que perjudican, también vamos a reclamar para que no se apliquen aquí. De la Santa amenaza con llegar al Consejo con un discurso severo, duro, eh, muy parecido al del presidente respecto de la clase política tradicional y de los presuntos privilegios, según observan. Habrás escuchado ya cuál es su perfil. ¿Cómo va a ser el clima en el Consejo a partir de diciembre? Bienvenido sea el debate. Si hay una cosa que hemos reclamado desde nuestro espacio, hoy el Consejo está constituido por 10 concejales, 6 responden al intendente y 4 somos la oposición. Sí, Si hay una cosa que hemos reclamado es el debate y el diálogo aquí en el Consejo. Nosotros hemos presentado proyectos para frenar el aumento de la tasa, para frenar, por ejemplo, la cárcel que se va a instalar en el sector noreste de Rafaela, y prácticamente al libro cerrado se votaban y el aumento estuvo y la cárcel va a llegar. De hecho, se avanzó con el estudio de suelo. Bueno, estando ellos acá, también nos permitirían debatir por lo menos, porque se le terminó esta mayoría automática al intendente, donde todo lo que él se le antoja sale aprobado por el Consejo porque tiene mayoría. Entonces me parece que al margen de cuestiones discursivas o disruptivas que se dieron en un esquema de campaña electoral, después hay que votar acá adentro. Y cada uno va a tener su porción de votos. El justicialismo 4, la Libertad Avanza 2 y Unidos se queda con 4 votos. O sea, Unidos viene de perder 2 bancas en las 2 elecciones pasadas, en las PASO y en la general. Y ahora viene también de comerse una paliza enorme a nivel provincial y ni hablar a nivel local donde quedó tercero, lejos. sí, Si el sí, intendente sí, no sí. entiende que la mayoría que tiene en el Consejo le hace mal a su gestión, posiblemente pierda las elecciones en el 27 como se puede llegar a dar. Estuvieron con las autoridades de la Unidad Regional Quinta. ¿Qué conclusiones sacaste, Juan? Bueno, primero agradecerle a las autoridades que nos recibieron. Nosotros veníamos planteándole al presidente del Consejo, él también lo venía haciendo, que teníamos que juntarnos con otro eslabón en materia de la prevención del delito en Rafaela. Hemos participado de las 2 reuniones del foro de seguridad, donde podíamos charlar ahí, pero nunca se había dado esta instancia, al menos en estos casi 2 años de esta gestión, de poder sentarnos mano a mano con el jefe de la unidad quinta, quien nos recibió junto a todo su equipo y personal del gobierno provincial, para poder contarnos de primera mano cómo es el esquema de prevención que ellos aplican en Rafaela, que ha sufrido variantes en cuanto a la gestión anterior. Por ejemplo, hay otras no se han modificado. Por un lado, el 85% de los policías de la ciudad son de fuera, ¿Son? de afuera, no son de Rafaela. Y ¿Qué? recordemos que nosotros, ¿85? el 85% de los policías que patrullan las calles de Rafaela no son de Rafaela. Wow. No es un número nuevo. De hecho, la propuesta que habíamos llevado con Omar Perotti era que se instale en Rafaela la escuela de policía, así como Sí, también se había instalado la de Murphy. Bueno, para tener policías de Rafaela y de la región, policías que conozcan las calles, que conozcan los barrios, que sepan los apellidos, porque muchas veces se repiten en el tiempo. Bueno, eso no se dio porque se fueron inscribiendo pocas personas de Rafaela y la región. Pero en lugar de potenciar esa política pública, esa decisión que tuvo el ex gobernador Omar Perotti, se decidió cerrar la escuela de policía. Y eso es grave porque nos enteramos también en esta reunión en la jefatura que se han triplicado las becas que se le otorgan a los aspirantes a policías. Entonces, y el departamento castellano está entre esos departamentos que se triplicó la beca. Entonces, si aplicamos esa política pública teniendo la escuela acá, posiblemente en el tiempo, si la sosteníamos, íbamos a tener policías de Rafaela o de la región que conozcan las calles y los barrios de la ciudad. claro. Bueno, hoy esto bien pensado porque no tenemos más la escuela de policía. O sea, un error enorme y que atrasó en materia de prevención del delito a toda la región. Después también nos han explicado por qué, y esto lo voy a hacer lo más sencillo posible para decirlo. Se decía que cuando llegó esta gestión había solamente 5 móviles patrullando Rafaela. Y eso no es así. Lo que ocurrió fue lo siguiente. La agrupación Cuerpo tenía 5 móviles para patrullar Rafaela.
Después cada una de las comisarías, subcomisarías y destacamentos tenían sus móviles donde patrullaban su zona. Ujú. Recordando que en Rafaela tenemos el destacamento 7, tenemos el destacamento 9, tenemos la comisaría primera, la subcomisaría primera ya en el SASPE, tenemos la segunda, tenemos la 13 y tenemos la 15. Bueno, cada una de ellas tenía sus móviles para patrullar su zona. Lo que hizo esta gestión fue sacar de las comisarías esos agentes y llevarlo toda la agrupación cuerpo para dividir por cuadrantes la Sí, ciudad y tener el patrullaje todo centralizado. Es una claro, decisión política, claro. pero no pensemos que de golpe pasamos en Rafaela de tener 5 vehículos a tener 12 patrullando la ciudad. Eso estaba antes. Lo que se hizo fue unificar en un solo criterio Mm, para el patrullaje de Rafaela. claro, Después claro. charlamos acerca de la Policía de Acción Táctica, que nosotros reclamamos permanentemente que vuelva a la ciudad. Ahí no coincidimos con el planteo que nos hacen los funcionarios provinciales, en que eso ha sido suplido por las fuerzas de seguridad local, como la policía. Nosotros entendemos que tienen que volver a Rafaela. Ellos trabajaban de Maggi hacia el norte, en las zonas más complejas, y acá tenemos una escalada del delito que quizás no se ve reflejada en el 911, pero hay 6 canales también para hacer las denuncias y algunas no son tomadas por el 911. Pero no nos pueden decir que el delito baja en Rafaela. Si tomamos únicamente la gente que llama, posiblemente sí, llaman menos, pero denuncian acá, o hay gente que no denuncia. Pero en Rafaela no bajó el delito. Y solo resta con recorrer un poquito la calle, hablar con los vecinos, y ahí tenés el termómetro de lo que está pasando. ¿Qué te digo con esto? No es que estamos responsabilizando a la policía de que hace mal su trabajo. Te estoy contando el mecanismo que ellos instrumenta para prevenir el delito en Rafaela con la presencia territorial, sin descuidar, y esto lo dijimos en la reunión, que el responsable directo de la prevención del delito es el Ejecutivo Municipal, no de las fuerzas de seguridad. ¿Y a dónde voy con esto? Lo planteé en el segundo foro de seguridad. El municipio, el intendente nunca pidió en el Ministerio Público de la acusación un listado de los reiterantes. O sea, el municipio hoy no sabe quiénes son las personas que están permanentemente delinquiendo en la vía pública cometiendo ilícitos. Porque si vos tenés ese dato, automáticamente lo cruzás a la secretaría correspondiente con una política transversal y la abordás a esas familias. ¿Ves qué está pasando ahí? Bueno, eso no ocurre. Entonces no hay un plan de prevención del delito y no por eso tenemos que responsabilizar a que la policía hace mal su trabajo. Todo el arco político tiene una cuota de responsabilidad en esto. Yo no me excuso de eso, en absoluto. Porque también, por ejemplo, fuimos implementando políticas públicas del lado del Consejo. En el 2023 yo presenté la ordenanza para que los policías viajen gratis en transporte público local. Pero en el recambio de autoridades, porque eran todos nuevos los que estaban el otro día en la reunión, no estaban al tanto de esto. Entonces necesitamos promover esto acá. También habíamos presentado la ordenanza y se aprobó, la votó el propio intendente de los puntos seguros. Los puntos seguros es que en cada plaza tenga que estar instalado un domo y abajo un botón de alerta. Entonces, ante cualquier situación en el espacio público, cualquier vecino presiona el botón y ese domo que está arriba, que es monitoreado por el centro de monitoreo, sabe si tiene que mandar una ambulancia porque se descompensó alguien en la vía pública, si tiene que mandar la Guardia Urbana, si tiene que dar aviso a la policía, a los bomberos. Bueno, desde hace 1 año y medio que colocan cámaras y que nos dicen que van a implementar esta ordenanza y no lo hacen. Entonces, tenemos que ser realmente serios a la hora de discutir las políticas públicas de prevención de delitos en Rafaela. Pero se toma todo muy de ligera y este es el resultado que tenemos. Finalmente, estamos hablando con Juan Sen, concejal de Rafaela, del bloque opositor. Eh, ¿Cómo va a ser la implementación, Juan, de la inauguración, la puesta en marcha del hospital, esta mega obra en la que intervinieron y articularon gestiones varios gobernadores? Digo, bueno, por fin, ¿no? Una muestra de cierta, yo diría, generosidad política y de desprendimiento de los egoísmos que muchas veces aplastan a los intereses de la gente. Aquí habría como un caso que nos pone bien a los ciudadanos, no sé cuál es tu opinión. Coincido. Fueron 5 gobernadores los que han trabajado para que podamos tener el hospital aquí en Rafaela. Incluso celebramos que sea el gobernador Puyaro quien le haya
dado el avance final para que esté la obra finalizada. Mucho impulso también recibió de parte de la gestión anterior de Omar Perotti, y hoy vamos a contar con un hospital de primera línea, no solamente para Rafaela, sino a nivel país. Un Mm, hospital que va a llevar muchos años para que pueda funcionar el 100%, ¿no? ujú. La migración que se va a dar próximamente desde el hospital, bueno, se va a llamar también Jaime Ferré, ¿no? Sí, Así que vamos, bueno, justo discutíamos el otro día un poquito de eso, cómo va a ser el hospital nuevo, el hospital viejo, bueno, es Jaime Ferré, pero se va a trasladar, para que la gente entienda, el hospital viejo Jaime Ferré al nuevo hospital. Bueno, va a ser primero una inauguración, obviamente, porque se va a trasladar la mayor parte del hospital, pero después se va a empezar a incorporar personal, va a haber muchos cambios, vamos a tener que modificar las ordenanzas, porque tenemos una ordenanza SAMCO, donde todos sabemos que en la tasa el 10% va para el SAMCO. Bueno, vamos a tener que ver cómo, porque va a ser de autogestión, ¿no? El nuevo hospital. ujú, Entonces vamos a claro. tener que ver cómo sostenemos con esos recursos también los centros de salud. Y también no es que, hay que entender esto, no es que con el nuevo hospital todo aquel vecino va a poder decir, me duele la cabeza, la muela o el estómago y voy al hospital nuevo. El primer nivel siguen siendo los centros de salud, pero las cuestiones de alta complejidad o media complejidad sí van a ser derivadas al hospital nuevo. O sea, no vamos a poder ir todos a hacer cola ya. Lo que sí va a Bien, hacer es sí. comprimir el trabajo que se hace hoy en día. Vamos a arrancar con 140 camas, hoy tenemos más o menos 104 y la capacidad máxima que es de 188. Hoy el hospital, con respecto a las camas, el actual Jaime Ferré funciona con una capacidad del 80%, que es lo que se estima que tiene que tener. Así que vamos a estar duplicando eso, pero va a llevar años ese proceso. El desafío ahora es trasladar el personal, la lavandería, la alimentación, bueno, todo lo que Ujú. implica al cuidado y atención de los pacientes que están adentro del hospital. Así que lo que te digo es que esto no va a ser un día para el otro. No, claro, Es claro. una buena noticia para toda la provincia, para todo el país, pero va a llevar su tiempo y va a llevar años para que esté funcionando al 100% con incluso todo el personal, Y todos la los profesionales que tecnología, se ¿no? Claro. necesitan. Sí, la Sí, sí. tecnología que Y es la avanzada capacitación todo del el tiempo. personal y demás, claro. Y sí. Exactamente, así que esto va a llevar mucho tiempo para que funcione, pero así ha sido en todas las grandes ciudades donde se dieron este tipo de inauguraciones. Así que la acompañamos, obviamente nos ponemos a disposición. El hospital de Jaime Ferré no es de ningún partido político, es una política de Estado, es para todos los vecinos, tenemos que acompañarlas y ojalá la clase política entenderíamos que necesitamos de más política de Estado que, más allá del signo político que gobierne, tienen que continuar. Eso es Juan, lo que te necesitamos. mando un Y el claro saludo. ejemplo es el hospital. Gracias por la Abrazo grande. charla, ¿eh? Chau, Un chau. saludo a todo tu equipo. Eh, Sean el concejal Juan Sen, del PJ, bueno, la primera parte política de la charla, muy interesante, una autocrítica severa por parte